Como pueden ver, llegó la hora de mudarnos y eso no es fácil en ningún lugar, y menos con dos niñas pequeñas, los equipos de fotografía y todo lo que uno va acumulando. Miren todo este desorden, cajas por todos lados, maletas, la cocina que parece un campo de batalla, pero les digo algo. Cada bolsa cargada vale la pena cuando sabes que vas hacia un lugar mejor. Ser inmigrante es eso, lamentablemente. Estar en constante movimiento buscando el bienestar de los tuyos. Aquí en inglés las cosas que se pusieron apretadas con el alquiler y nos tocó tomar la decisión importante por el bien de la familia y de mis trabajos. Pero bueno, dejando el desorden a un lado, miren esto. Bienvenidos a nuestro nuevo lugar. Todavía faltan muchas cosas por organizar, pero bueno, ya Patricia está imaginando dónde va cada cosa y las niñas ya tienen afortunadamente un espacio para crecer tranquilas. Hablando sobre el alquiler, conseguir un alquiler amueblado de 2 o 3 habitaciones aquí en Floripa es complicado, por lo que tuvimos que comprar algunas cosas ya que este estaba prácticamente vacío. Pero este apartamento no es solo paredes y techo, gente. Es el resultado de mucho esfuerzo y de algo más que les voy a contar ahora. Quiero que se pongan cómodos porque lo que viene no es una historia común. Ustedes saben que yo soy un hombre de fe, pero también de realidades. Sin embargo, lo que pasó con esta mudanza nos dejó a todos con la boca abierta. No llegamos aquí por casualidad o solo por mirar anuncios en internet. Mi suegra, que está aquí con nosotros apoyándonos en todo, tuvo una visión por allá por el 2022 muy clara, mucho antes de que encontráramos este lugar. Ella vio este lugar, sus alrededores, vio los detalles y nos dijo que este era el sitio que ya estaba reservado para nosotros. Por eso he querido que sean ellos mismos, mis suegros, quienes les cuenten esta historia, porque a veces Dios te guía por caminos que uno no entiende al principio, pero que al final encajan perfectamente. La Biblia en el libro de Daniel 4, 2, 3 relata una historia maravillosa. Dice que el rey Nabucodonosor, después de haber pasado por un momento de gran tribulación, él suelta una palabra que ha sido de bendición para nuestras vidas y que quisiéramos compartir también con algunas de las personas que puedan ver este testimonio que vamos a presentar hoy. La Biblia dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus maravillas y cuán potentes son sus maravillas. Entonces, queremos que esto sea de bendición para aquellas personas que quizás llevan tiempo. Dios le ha dado una palabra, Dios le ha dado un sueño, Dios ha dado una visión a su vida y ven que ha pasado el tiempo y ven que pasan los días, que pasan los meses, que pasan los años y aún no ven la respuesta, no ven la manifestación de eso. Ahí quizás alguno se ha desanimado, alguno quizás ha pensado que ya no va a suceder, que quizás fue una ilusión, que quizás fue una imaginación de él, esa palabra que recibió, y que es aquello a lo que Dios le llamó, aquello a lo que Dios le mostró, realmente no se va a cumplir en su vida. Hemos venido aquí de alguna manera para animarte, para exhortarte y decirte que Dios es fiel. Si Él te dio una visión, si Él te dio una palabra, Él la va a cumplir. Pasará tiempo quizás, no sabemos cuánto, solo Dios sabe porque será en su tiempo, pero en el tiempo de Él vas a ver el cumplimiento de esa visión. Y en el 2024 estábamos nosotros orando y en 2022 estábamos nosotros orando y mi esposa tuvo una visión de parte de Dios en aquel momento y queremos compartir un poco con ustedes lo que ha ido ocurriendo desde 2022 hasta hoy 2026. En el 2022, orando, como dice mi esposo, en oración, el Señor me mostró una visión de esa palabra con la que mi esposo comienza, es la palabra ideal, la palabra de Dios declara. Y en el 2022, orando, el Señor me muestra un lugar, que íbamos a estar en un lugar
donde había muchos edificios así. Nosotros somos de La Habana, de Cuba, y me mostraba así como el malecón de La Habana, más o menos, pero el mar tranquilo, no como el mar de La Habana. Sino como normalmente es ahí en El malecón. El malecón es Agitado, cubano, agitado, los habaneros sí. sabemos que el malecón es agitado. Y era un mar tranquilo. Y me mostró que íbamos a estar, pero con muchos edificios así como los de los hoteles, como los de los edificios modernos que hay en La Habana, precisamente los modernos. Y una ciudad así, un malecón así. Y entonces en aquel momento pensábamos que la visión iba a ir a Estados Unidos. Incluso comenzamos a buscar lugares en Google, buscar lugares de que, cómo era la visión. Y mostramos y bueno, empezamos que nos íbamos a ir a Estados Unidos. Hay algo importante en la visión, y es que Dios nos mostraba que estaba, o sea, mostraba a mi esposa que estábamos en un lugar con esas características, que el mar estaba tranquilo, y que nosotros como que veíamos el mar tranquilo, se veían los edificios allá, recuerdo, ¿verdad? Y entonces de la parte de atrás de nosotros había un edificio alto, y entonces había como un cartel lumínico, ¿verdad? Algo que indicaba que con una T, como que pareciera que fuera la iglesia, u otro mensaje que había ahí, pero era como una especie de cartel lumínico que anunciaba algo. Y entonces, con esa visión empezamos a intentar buscar lugares, porque lugares. era una pantalla grandísima que en Cuba no existe. Eso ¿no? me imagino que en ese momento te llamó bastante la atención. Lo que más me llamó la atención realmente de la visión, lo que más me llamó la atención es el mar, la tranquilidad del mar. La tranquilidad del mar, porque el mar al que estamos acostumbrados a ver en Cuba no era así. No es así, claro. Y los edificios, que tampoco en Cuba no existía un edificio así, y pocos, los hay muy pocos. Y la pantalla, porque la pantalla, como dice mi esposo, tenía una T. Pero no sabía si era una T, si era una cruz, pero era... y aquello me llamaba. Y nosotros estábamos de la parte de abajo de esa pantalla, estábamos nosotros, la familia, precisamente toda la familia. Y yo le decía a mi esposo, aquí el Señor nos va a llevar. Dios me ha mostrado en visión, eso fue en visión, literal. Estamos hablando todavía de 2022. En el 2022. Más o menos, ¿qué estaba aconteciendo en la vida de ustedes? O sea, ¿cómo era la vida que llevaban ustedes, tanto como con Dios y económicamente hablando? Normal, una vida con Dios normal, desde que nosotros realmente aceptamos a Cristo, la familia completa. La primera que aceptó a Cristo en la familia fue mi niña, a los 8 años, y mucha profecía, Dios lo usaba. Después vine yo al Señor, eso es otro testimonio, por problemas de enfermedad. O sea, que a donde quiero llegar, ya ustedes ya se habían caminado con Dios ya, sí, para ese entonces, ya sabían sí. ya de que, no teníamos de que Dios era capaz de hacer no teníamos cosas maravillosas. Incluso en ese tiempo estábamos congregándonos, orando en familia, el altar familiar, y era más cerrado porque fue cuando se venían saliendo de la pandemia, fue en el 2022 del COVID. Y estábamos orando en el altar familiar, y el Señor me mostró así. Pero no pensábamos, no teníamos ni idea, y empezamos a buscar el lugar. Realmente, económicamente no estábamos en condiciones de viajar ni de salir. No teníamos el dinero, los recursos como para ir a un lado. Pero bueno, Dios nos había mostrado eso, y digo, bueno, si Dios lo mostró, por algo, Él suplirá, porque cuando Dios da una visión, Él también junto con la visión da la provisión, es decir, los recursos que van en pos de la visión. Pero no teníamos los recursos, la verdad, no teníamos el dinero, no teníamos nada como para salir. Pero bueno, realmente para salir la familia entera, como Dios me había mostrado, era un dinero inmenso, un dinero que todo cubano sabe que para tener ese dinero, salir la familia, en ese momento estábamos hablando de 5 personas, 5 adultos, mi esposo, mis niños, el esposo de mi hija y yo, 5 personas no podíamos salir, y era la familia completa. Intentamos vender la casa para irnos del país, no pudimos. En aquel momento teníamos unas amistades que nos podían prestar el dinero para podernos salir, y no pudimos. En el momento que lo fuimos a ver, nosotros casi en estos momentos me vengo a dar cuenta, como dice mi esposo, a Dios no se puede ayudar. Dios, muy importante.
Lo importante a Dios hay que dejarlo que obre. Porque llevado por la emoción, ahora el Señor me muestra, llamado por la emoción, nosotros queríamos aquella visión, hacerla realidad nosotros. Y en el momento ya Y en el momento, como que ya tuviste la visión y ya vamos a hacerlo vamos a realidad hacer la ustedes. visión, Nosotros, Vamos a hacer- nosotros escogimos los lugares, buscamos en internet lugares que tuvieran En Google ahí ya buscaron y todo. y casi todos los que buscábamos eran en Estados Unidos porque bueno, queríamos irnos también para Estados Unidos porque en ese momento todo el mundo Sí, sabía claro. que Claro. y No, ese no era el pensaba lugar- en otro país que no era no eso. fue en Estados No, Unidos. no, Dijimos, no, el lugar es este. Y había varias ciudades que estuvimos mirando y dijimos, bueno, cualquiera de estos puede ser. La realidad es que no sucedió. que hicimos muchos intentos, humanamente hicimos muchos intentos para salir del país y todos fueron fallidos. Todos, Dios no permitió ninguno. Y más adelante ya vimos por unas amistades de mi esposo, un hermano incluso cristiano también, que vivía en Uruguay. Y yo cuando vimos Uruguay cómo era, me vino que también podía ser Que en podía Uruguay, ser ahí también. porque tenía características similares a la de la visión. Similares en aquel momento digo, pero para mí en aquel momento era ese lugar. Y empezamos, pero tampoco nos pudimos ir para Uruguay. Ya para Uruguay intentamos, teníamos un poco más de dinero, pero solamente para que saliera mi esposo, mi hijo y mi yerno. Hay que decir que ya habían pasado 3 Más años. años, más Ya, años. eso ya ha sido en el Eso fue 2022 la visión Sí. y ya en el 25. 2025 estábamos nosotros ya preparándonos nosotros mismos 3 años para había salir. La pasado. situación en el país se había agudizado un poco más y nosotros queríamos de alguna manera salir. Demasiado. Y ya 2025, aún así, seguían con la visión. Sí, seguíamos con la Sí, visión. hay que decir algo. La visión no la tuvimos nosotros, la tuvo mi esposa. Pero yo digo que el Espíritu Santo se encargó de que todos entendiéramos y viéramos, de alguna manera visualizamos todo la visión de ella. Ella mostró esa visión, de alguna manera la dibujó como ella pudo, nos la relató, nos la contó, pero en realidad en nuestro corazón, toda la familia había visualizado ese lugar. Todos de alguna manera sentíamos que habíamos visto el lugar Sí, a través de lo que ella siempre se nos supo que había algo contaba. ahí en esa visión Sí, que... Sí, no era una visión como Cualquiera. algo No, mira, normal, con era respecto algo a la especial. visión, todas las personas cristianas que saben que Dios le habla a través de visiones, de sueños y todo eso, la persona que tiene el Espíritu Santo que discierne eso sabe. Entonces yo, en mi anhelo para que ellos entendieran Claro. lo que Dios me estaba mostrando, que no fuera solamente con palabras, yo quería que ellos me entendieran, yo la dibujé. Yo cogí una hoja que yo la conservo. Ese dibujo que yo hice, como yo no soy dibujante, yo, Entonces lo podemos mostrar por aquí Pero- más adelante, más adelante. Sí. yo lo conservo y yo dibujé la visión para mostrarle a ellos, para decirle a ellos lo que yo había visto y lo que Dios me había mostrado. Y desde el primer momento, desde el minuto 0, todos los 5 cantamos la visión. Todos cantamos Sí, la man, visión. es muy importante que explique eso porque muchas personas seguro van a ver el video y van a decir, no, eso fue un sueño que No, tuviste no, y estás en un lugar que se parece. No, algo así. no, realmente en el mismo momento, incluso es poderoso, el Espíritu Santo es poderoso porque a medida que yo iba hablando y dibujando la visión y mostrándoles a ellos lo que Dios me había mostrado. La visión estuvo dibujada ahí, el papel está hace 6 años. Y yo siempre ahí conservé ese papel, porque yo lo que quería era que ellos visualizaran lo que yo también estaba visualizando en ese momento. Claro, ese era el anhelo que tú tenías en ese momento era que ellos entendieran lo que tú habías Y lo visto. que yo estaba viendo, que Dios me estaba hablando. Y fue así, fue impresionante. Entonces, para Uruguay intentaron salir mi esposo, mi yerno y mi hijo. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió porque estábamos económicamente, habíamos mejorado. Espiritualmente estábamos en un momento bien, porque estábamos sirviendo a la iglesia, estábamos ahí involucrados en las cosas del Señor, muy involucrados, toda la familia, incluso hasta la bebé, que estábbamos todos involucrados, trabajando para Dios, y en las cosas del Señor estábamos todos involucrados, la familia completa.
cuando Dios no lo permitió, que nos fuéramos para Uruguay, porque el dinero teníamos, pero no daba para los tres. Y un día estábamos orando por la mañana, nos íbamos para el culto, el Señor es poderoso, un domingo nos íbamos para la iglesia y ya habíamos determinado que se iban a ir los tres hombres de la casa, se iban a ir a Guyana a hacer dinero para nosotros poder seguir para Uruguay. Y porque nos íbamos para Uruguay, porque allí era el lugar. Ya en ese entonces era ya más la necesidad de querer salir del país. De querer salir, Sí. de querer Las ganas salir. de querer salir Por del la país. situación en que Por la el país situación que estaba estaba atravesando, claro. y nosotros buscando la visión. Porque más por la situación que estaba atravesando el país, que realmente mi familia, gloria a Dios, no estaba atravesando esa gran situación. Pero más por la situación económica, como teníamos dinero económicamente, estábamos bien bendecidos, queríamos salir a buscar la visión. Claro. También queríamos salir a buscar la visión. Por eso que como siempre... Pero no, en aquel momento no era el momento todavía. No era el momento, porque es como mi esposo siempre nos ha enseñado, no podemos hacer las cosas por Dios, porque si no deja de ser Dios. Claro. No podemos ayudarlo, nunca debemos ayudar a Dios. Eso es un consejo que doy porque lo he experimentado. Mi esposo nos lo ha enseñado como familia. A Dios hay que dejarlo obrar.